Buenas tardes, bienvenidos un día más a Salud y Radio. Estamos emitiendo, como sabéis, desde el Real Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla, en donde, bueno, aquí lo que tratamos es de dar salud. Y qué mejor forma de dar salud que hablar de nuestros profesionales sanitarios, los que le dan el valor añadido al sistema sanitario público andaluz, tanto público como privado, porque aunque ustedes saben que yo soy un fiel acérrimo defensor de la sanidad pública, creo que la colaboración público-privada es esencial, como ya se demostró, por ejemplo, en la pandemia y como se demuestra todos los días. Y bueno, hoy tenemos, a mi derecha está Paco Gallardo, que es colaborador activo y es jefe de producción y el que nos maquilla y nos dice la ropa que nos tenemos que poner. Ahora ya maquilla los beduinos. Y hoy tenemos un invitado de excepción porque es un referente. Está con nosotros don Rafael Muela Velasco. Rafa Muela es un prestigioso traumatólogo sevillano y yo creo que nacional e internacional, experto fundamentalmente en rodillas, aunque también en otras muchas patologías relacionadas con la traumatología, y es un referente y un maestro en muchísimos traumatólogos que actualmente están trabajando con nosotros en nuestro entorno en la sanidad andaluza, como por ejemplo Paco Montilla, cual le mando un abrazo, como Juan Rivera, que el segundo apellido siempre se me olvida, Sabal Beascoa y otros muchos, ¿no?, que hicieron la especialidad de traumatología, Aurelio Santos, Marta del Río, etcétera. Rafa Muela, ¿dónde estudiaste tú la carrera, Rafa? Yo estudié en Valladolid. En Valladolid. Estuvo muchos años con nosotros como jefe de sección en la unidad de rodillas de Virgen de Rocío y actualmente... Bienvenido y muchas gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos directo. Yo lo voy a presentar y ahora ya empieza a hablar. Pero se te ha olvidado que también es directivo del Betis. Sí, pero es que eso lo iba a decir ahora. Perdón. Rafa Muela ahora mismo es el jefe de servicio de traumatología y cirugía ortopédica del Hospital Villamés Santa Ángela de la Cruz. Tiene también una consulta privada en COT con Juan Rivera, con Paco Montilla y otros traumatólogos. Y también es consejero del Real Betis Balompié y es asesor en el área de salud relacionada con el Real Betis Balompié. Y bueno, la verdad es que ha sido un placer tenerte con nosotros y yo sé que es complicado porque tienes muchas cosas que hacer, es difícil cogerte. Bueno, no, pero para mí siempre es un placer volvernos a encontrar después de hace mucho tiempo. Yo sí, es verdad que te sigo por múltiples redes. Pero para mí es un placer volver a hablar contigo, siempre te he tenido mucho aprecio y para mí siempre hay que buscar un hueco para estas cosas. Mucho. Bueno, Rafa, la primera pregunta que te voy a hacer que se la hago a todo el mundo. ¿Tú por qué te hiciste médico? Pues mira, te voy a decir un símil. Me hice médico lo mismo que me hice bético. Desde pequeñito, no sé por qué, empecé a decir, yo recuerdo de niño, los recuerdos que tiene uno de niño, y yo en mi casa siempre médico. Pero en mi casa, que tengo que decir que la mayoría, todos eran sevillistas, mi padre era seguidor del Sevilla y tal y cual, pero yo nací bético. Y siempre dije bético, y bueno, de todo tiene que ver, y soy bético y de nacimiento. Bético y médico, ¿no? Sí. Son dos palabras de drújula. Muy bonitas las dos. Sí. Porque las dos locuras. Bético y médico. Algunas veces nos matan, bueno, yo te digo una cosa, yo soy sevillista, pero no soy antibético. De hecho, mi padre jugó en el Betis. Además, es bueno que haya esa rivalidad entre eso. Es bueno. Claro que sí. Bueno, y después la traumatología siempre te gustó, siempre. Yo me ha gustado siempre la manualidad. Yo estudié el bachillerato entero en Constantina y era un bachiller muy especial. Era un bachiller que se llamaba agrícola ganadero. Y teníamos una cantidad de clases prácticas, no solo en agricultura y ganadería, sino en ajuste, en electricidad, en carpintería. Y yo siempre me encantaba el manejar las herramientas y arreglar cosas y tal y cual. Bueno, de ahí creo que me vino un poco esta línea de la traumatología. Yo creo que por ahí viene. Claro, cuando tú estabas en el Virgen del Rocío, ¿estaba Piñero de jefe de trauma? Yo soy más antiguo. Tú eres más antiguo. Mi primer jefe de servicio de departamento, entonces era departamento, era Juan Lazo Cibicosqui. Y jefe de servicio, Francisco Aguilar Cortés. Eran dos grandes jefes. Posteriormente ya se jubiló Juan Lazo, ya entonces Antonio y Paco Aguilar, después estuvo Fernández Mancilla, también un gran cirujano, todavía lo tenemos entre nosotros, y Antonio Piñero, que ya el pobre hombre también ha sido tal. Después de Antonio, ya vino el cambio a Pedro, a Pedro, que me perdone Pedro, que no me acuerdo de su apellido,
¿Pedro Cano? Pedro Cano. Pedro Cano, sí. Pedro Cano, y ya cuando ya Padre Cano llevaba un tiempo, ya entonces yo, por exceso de trabajo, tuve que dejar la pública e irme a la privada. Sí, además, lo que sí es verdad que tú te has centrado mucho en la patología de la rodilla, ¿no? Sobre todo. Sí, yo, como tú sabes, yo al principio, pues primero hice la residencia en Virgen del Rocío, hice el doctorado y tal, y hacíamos de todo, pero nuestra especialidad, pues es muy de departamentos, ¿no? El que aprende cadera, pues no hace rodilla, el que hace rodilla no hace columna, el que no hace columna no hace hombro. Entonces, bueno, a mí la rodilla siempre es una articulación que me gustaba muchísimo y poquito a poco me fui decantando por ella. Sí, pero además que eso tiene sentido para que la gente lo sepa. En el Virgen del Rocío, en el servicio de traumatología, está dividida por unidades. Está la unidad de cadera, la unidad de hombro, miembro superior, la unidad de rodilla, porque además es lógico, porque al final hay una subespecialización, porque uno ya te centras tanto y hay gente que domina más un campo que otro porque hacen más cirugía de una. Y eso es bueno para el enfermo, eso no. Hombre, también después está la unidad de urgencia que efectivamente, es más, y tiene que haber la unidad del aparato locomotor para ir dirigiendo un poquito al paciente hacia qué su especialidad tiene que ir, ¿no? Sí, por supuesto. Muchas cosas banales que tampoco tienen por qué ir a esas unidades. No, y además después a lo mejor un traumatólogo que está en la unidad de rodilla o de tumores, si ese día está de guardia y entra una fractura de fémur, pues tiene que operar la fractura de fémur. O sea que la traumatología de urgencia tiene que ocuparse todo el mundo, claro. Esto es así. ¿Y por qué hiciste la carrera en Valladolid, Rafa? Pues mira, mi madre era de Medina del Campo. Medina del Campo. Nosotros, y bueno, ya por circunstancias de la vida, mis padres vivieron en Constantina. Y éramos 8 hermanos. Empezó a crecer la familia, la mayor hizo magisterio, pero conoció a un chico de Vitoria, que por cierto, a posteriori tuvimos la desgracia que lo mató la ETA. Mi hermana se fue a vivir con él a Vitoria. Y mi hermana, bueno, pues él era muy españolista y total. ¿Cómo se llama? José Ignacio Ostarran Ramírez. Sí, lo he leído por ahí. Sí. ¿Y él era militar o no? Que va, que va. Él era... era diputado de UCD, creo, ¿no? El presidente del UCD, entonces. Y mi hermana era concejal de UCD en el Ayuntamiento de Vitoria. Y entonces, pues bueno, aquello terminó, ya mi hermana se vino aquí. Entonces ella se fue muy pronto de casa porque conoció a este chico y se casaron y se fueron. La segunda también estudió filosofía y letras, fue teresiana durante un tiempo, también se fue a Salamanca. El siguiente estudió farmacia y no había farmacia en Constantina, se fue a Granada. El siguiente estudió económica, que no había económicas en Sevilla y se fue a Málaga. El siguiente estudió ingeniero técnico aeronáutico, que no había en Sevilla y se fue. Total, que el siguiente era yo, que hice medicina. Y entonces mi madre dice, no, tú aquí no, porque yo aquí tenía mucho ambiente, tú te vas a Valladolid. Oye, y bendita la hora, porque yo en Valladolid pasé unos años estupendos, estudié mucho, me formé, y bueno, ya cuando terminé mi carrera, ya entonces me vine para Sevilla. Y ya cogiste la residencia aquí. En Virgen del Rocío. Claro. Bueno, la verdad que Virgen del Rocío es un centro de referencia neurotraumatológico a nivel mundial. Claro. Y eso es lo que tienen que darse cuenta los políticos. Ha visto navegante. Totalmente. Bueno, Rafa Muela, yo recuerdo perfectamente, se lo estaba comentando antes fuera de cámara, lo bien que explica, porque a ti la docencia también te gusta mucho, ¿no? Yo fui mucho tiempo profesor asociado del hospital. Es decir que... Y lo bien que yo me acuerdo de una clase que tú diste, no sé, no me acuerdo, hace tantos años ya que no recuerdo bien, pero me acuerdo del mecanismo lesional respecto a los esguinces de tobilla, como esa rodilla que gira actuando el pie como pivote fijo, produce lesiones en los colaterales, el cruzado, etcétera. De rotación varovalgo y todas estas cosas. Sí. Que era mucho más complicado que ahora explicarlo, porque ahora la gente joven tiene todo en internet. Claro. Y tiene una cantidad de láminas, de vídeos, de tal, que oye, que yo cuando tengo mi hija pequeña, que es residente de traumatología en el Hospital Costa del Sol, y la he visto estudiar la carrera, y tienen una ventaja enorme, porque yo cuando dábamos las clases de anatomía, había siempre 2 o 3 voluntarios y dibujaban en la pizarra las láminas, y como mucho una diapositiva. Pero es que lo de ahora lo tienen... Eso es cierto, yo recuerdo en medio clase de don Juan Jiménez Castellano, que dibujaba todo bien. Igual que Giner, igual que dibujaba en la pizarra todos los músculos, las inserciones, por donde pasaban los nervios. Pero es que ahora tú tienes imágenes que van quitándote primera capa, segunda capa, hasta llegar a la articulación o al hueso, tal, y es un avance impresionante. Eso no lo valora la gente. Lo tiene mucho más fácil que antes. Claro.
Bueno, pues Rafa, como ya he dicho, es muy bético y además que es bueno, que me parece que es muy bueno, y además es asesor para todos los problemas de salud del Real Betis Balompié. Tratar a deportistas de élite es igual, diferente. Bueno, sí, hombre, en realidad son pacientes, es verdad que viven en un mundo que muchas veces tienen una serie de influencias por un lado y por otro que hacen que tú tengas que amarrarte mucho los machos para opinar o para hacer Claro, pues. alguna terapia. Tienen mucha influencia desde amigos, compañeros, representantes, tal, pero, hombre, después cuando hablas con ellos y entablas una conversación, son gente normal y hasta te iba a decir que cariñosos y hacemos un buen tándem. Bueno, vamos a ir poniendo unas cuantas fotos de don Rafael Muela. Aquí está, hay una foto con Rafa Gordillo y un señor que no sé si me he dado, que es muy bético, ¿no? Antoñito. Este es un bético de pro de mi pueblo, de Constantina, que bueno, que todo el mundo lo quiere muchísimo, es un hiperactivo, va por todos los sitios, llegó a estar con la reina Sofía en la zarzuela, en fin, y viene de vez en cuando al Betis y está con nosotros un ratito. Sí, señor. Esta foto, bueno, pues es el grupo de médicos del Real Betis. Tengo en primer plano a mi compañero Juan Rivera y ahí están pues todos los médicos de cantera, fisioterapeutas, enfermeros, coordinador, en fin. Ahí estamos todos celebrando una... Sí, tiene que ser complejo llevar un equipo de primera desde el punto de vista de la salud, sí, porque hace falta traumatólogo, fisioterapeuta, quiropráctico, sí, psicólogo. Claro, porque son exigentes. Ten en cuenta que una baja de un jugador es un problema gordo para el club, ¿no? Es un tema importante. Aquí tenemos a Rafa con... Sí, con Del Bosque. Con Del Bosque. Exactamente. Fue en una conferencia que dio él, ya había dejado la selección, y vino a dar una conferencia y bueno, pues estuvimos compartiendo con él opiniones sobre el fútbol, una persona entrañable. Sí. La verdad... Rafa, una preguntita que te voy a hacer. Muchos jugadores profesionales del primer equipo, de Betis, de Sevilla, el que sea, de equipo que sea, se van muchas veces, cuando tienen una lesión grave, se van fuera. Eso me imagino que se irán porque el médico del club dice... ¿O no es así? No, tú a un paciente, sea quien sea, no le puedes obligar a intervenirse en tal. Es decir, yo, lo que te decía antes, son personas que tienen muchas influencias de que él se lesiona, llama al representante, empiezan ellos a preguntar, oye, ¿quién te operó a ti? ¿Quién no te operó a ti? Y tal y cual. Yo tengo dos ejemplos muy recientes. Está ya recuperado. ¿Isco? No, Isco no. Está recuperado el defensa central Llorente. Tuvo un arrancamiento de los isquios, tal y cual. Previamente nosotros habíamos operado a Savali, yo no, el doctor Rivera y el doctor Serrano habían operado a Savali de un tema igual y habían operado a Bacambú y han ido de maravilla. Se recuperaron en tiempo, fenomenal, tal y cual. ¿Antes que Llorente? Y antes que Llorente. Y entonces, bueno, pero había un especialista en Helsinki y él se quiso ir a Helsinki. Esto ocurre con mucha frecuencia, es decir, que ellos tienen su referente y muchas veces... Pues, claro, pero que además te voy a decir una cosa, Paco. Al final es como si yo me tengo que operar de una cosa. Bueno, a veces las cosas no salen, pero no porque sea por culpa en realidad de la propia cirugía, sino que bueno, al final cada persona es un mundo. Claro, y hay personas que dicen, mira, pues no ha quedado bien, pues voy a probar con otros. O sea, sí, pero que no es fácil. Eso por supuesto. Eso por supuesto. La traumatología que se hace aquí. Claro, la traumatología que se hace. Muchas veces me extraña a mí esta. Esto es como la neurocirugía, la traumatología, la neurología. Todas las especialidades en España están a nivel de cualquier país del mundo, desde el más avanzado. Otra cosa es que haya una persona concreta, vamos a poner una patología, aneurisma de arco aórtico. Claro. Hay una persona que opera 500 al año allí y aquí opera 250, pero que al final no es que el mundo está globalizado y hay congresos médicos y nuestros residentes van a Estados Unidos y los de Estados Unidos vienen aquí. O sea que al final la medicina en España... Con más razón, a mi pregunta. La medicina en España... ¿Por qué se tiene que ir fuera si aquí tenemos los mejores? Bueno, porque después una decisión de cada uno. Personal, un equipo multidisciplinar dentro de la traumatología que son de verdad
primera figura. Es decir, que yo, lo que tú decías antes, Paco Montilla es un referente en la rodilla y gracias a Dios mi heredero natural. Sí, Juan Rivera se ha hecho en un posicionamiento en la cadera que pocas personas le... Juan Rivera, me acuerdo yo, que llegué unas navidades, esto es una anécdota, era un 23 de diciembre y yo salí antes de guardia. Llegué a mi casa, me abrí una copita de Ribera del Duero y me puse a cortar jamón que me había regalado un enfermo. Y claro, al arrancar, y me corté el extensor del segundo dedo. Y me tuve que volver a trauma, que estaba Juan Rivera de residente, y me lo cosió él. Vamos, que me ha quedado perfecto, Juan, me ha quedado perfecto. Pero que eso hace un montón de años, eso estamos hablando del año 95 por ahí. Claro. Fíjate tú, las vueltas que da la cosa, pero es verdad que es un referente en cadera, Juan. Ahí está en esa foto. Ya ha pasado unos añitos, ya Paco está más mayor, yo no, pero... Sí, verdad, tú estás más joven que Paco. Ahí está Paco y David Serrano. Ahí está Paco y David Serrano, que también se ha hecho ya él con un nombre y una situación en la traumatología estupendo. Sí. Es decir, que son... Yo tengo una suerte enorme. Es decir, también trabaja con nosotros Aurelio Santos, que es el número 1 de la oncología en aparato locomotor, Marta del Río, Manuel Manzano, hijo de nuestro... de compañero Dimas. De Dimas, Manzano. Que también es un especialista en miembro superior. Es que pasa, que los referentes de trauma, sois tú, que son Dimas Manzano, Pilar Piñero, o sea, son maestros. Entonces, claro, es que es imposible que esa escuela salga mala. Esto pasa como con el resto de especialidades, es que estamos hablando de un hospital de los mejores del mundo, el Virgen de Rocío. Entonces, Aurelio Santos, que aprendió de Manolo Ruiz del Portal, que en paz descanse, que era un crack en tumores óseos. Y Aurelio, aparte, que es una bellísima persona. Muy buena persona, señor. Yo tengo mucha amistad. Yo tengo mucho cariño con Aurelio. He desarrollado mi carrera rodeado de gente estupenda y muy preparada. Yo como me he llevado, porque yo empecé en el Hospital General, como tú sabes, estuve 12 años, pero después me fui a las urgencias neurotraumatológicas. Tú tienes la suerte que has tenido todos. Es que yo lo vi, claro, es que yo me metía en quirófano y los veía, igual que, yo qué sé, y Mariano Hidalgo, yo es que me pongo a pensar y se me vienen a la cabeza un montón de gente. Y me da mucha alegría además cuando los veo por Miguel Villa, Fernando Vaquero, yo qué sé, gente ya más joven, ¿no? Pero que al final vamos todos cumpliendo edad, pero... Todos. Pero se acuerda uno de los referentes, está claro. Claro que sí. Rafa, ¿qué tipo de ejercicio o terapia son beneficiosos para mantener una buena rodilla en forma? Pues mira, dicen que el cuádriceps es el vigilante de la rodilla. Un buen cuádriceps tapa muchos defectos de la rodilla. Lo que pasa es que hay que saber qué ejercicios no te perjudican para tener un buen cuádriceps. Son importantes también los isquiotibiales, los aductores de cadera, todo. Pero el cuádriceps es el tríceps. Hay que potenciarlo. Hay que potenciarlo. Y lo que no hay que hacer es, en pacientes que tienen problemas de rótula, hacer ejercicios que perjudiquen a la rótula. Porque muchas veces la potenciación del cuádriceps se hace en ejercicios de cadena cinética abierta y sobrecargan la rótula. Es decir, que si no hay problema de rótula, el ejercicio normal es potenciar cuádriceps con todo lo que tengamos a mano. Cuando hay ejercicios de rótula hay que evitar el sobrecargar la rótula y hacer mucho isométrico y que no perjudiquen a la rótula. Por ejemplo, una condromalacia rotuliana. Efectivamente, ese es el enemigo número 1 del médico que nos dedicamos a la rodilla. Porque tiene muy poco arreglo y tiene que mentalizar al paciente. Normalmente son chicas, más en chicas que en chicos, que tienen que tener muchísima paciencia e ir muy despacio para recuperar el problema de la rótula. La rótula. Oye, hablando de la rótula, las luxaciones rotulianas, ¿cuándo se deben operar? Porque bueno, pues son ya muy recidivantes. Depende porque hay luxaciones de rótula que son habituales, que en cualquier gesto se sale, y si eso es muy frecuente, entonces hay que precipitar. Esto puede ocurrir antes de que termine el crecimiento. Si esto ocurre, te encuentras con un paciente que no ha terminado su crecimiento, hay que tener cuidado con los cartílagos de crecimiento para cuando fijes el ligamento patelofemoral, el patelofemoral, que es el que reforzamos, no perjudicar al cartílago de crecimiento de la metáfisis femoral. Y después también, cuando haces una realineación de la tuberosidad tibial anterior, tener cuidado para no perjudicar al cartílago de crecimiento. Hay técnicas alternativas
en las que no se tiene por qué tocar ni la tuberosidad tibial anterior ni el cartílago o decrecimiento de la metáfisis femoral. Cuando ya termina el crecimiento sí que ya se puede hacer eso. Oye, yo quería hacer una pregunta sobre la... Sí, ahora vamos a hablar de su familia, que tiene una familia numerosa. Las infiltraciones en rodillas, que bueno, yo he infiltrado corticoides, también ácido hialurónico y bueno, plasma rico en plaquetas, no, soluciona muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Mira, sobre todo la gonartrosis, ¿no? Esto me gusta que me lo preguntes, porque yo recibo en la consulta muchas veces pacientes con un dolor agudo. Mire usted, he empezado ayer, me tiene usted que ver cuanto antes, no puedo parar, no puedo poner el pie en el suelo. Y la gente llega y tiene una leyenda negra del corticoide que no se ciñe a la realidad. Yo siempre les digo, mire, hay pacientes en cantidad de patologías que toman corticoide a diario en dosis muy alta. Eso sí tiene efectos secundarios. Claro. Pero por un dolor agudo, una persona que llega por un tema que incluso no llegas a diagnosticar porque le tienes que pedir pruebas, pero que no puede poner el pie en el suelo, y tú le pones una infiltración con corticoide anestésico local como cosa única, tal, eso resalva muchos problemas. Después, hombre, ya están para mayor demanda y tal y cual las infiltraciones de ácido hialurónico y las de plasma. Nosotros ponemos muchísimas infiltraciones de un procedimiento que se llama ortoquine, que es plasma autólogo condicionado. No es el plasma rico en plaquetas. Nosotros tenemos una exclusividad con un centro de investigación alemán de Düsseldorf que bueno, nos asociamos a ello y desde hace ya 15 o 20 años, no me acuerdo, muchísimo, pues tenemos, pues yo te puedo decir que por lo menos 7 o 8 mil casos de esto. Hombre, no es la panacea. ¿Plasma autólogo cómo es? Plasma autólogo condicionado. El secreto de esto está en unas jeringuitas que fabrican este centro y que hay que sacar la sangre con esa tal, procesarlo por incubación. Pensé que era lo mismo que el plasma rico en plaquetas. No, el plasma rico en plaquetas simplemente es extraer la parte rica en plaquetas del plasma e inyectarlo. Y cada vez que te van a poner una infiltración, extrae sangre y inyecta. Esto no, aquí sacamos una vez sangre, las dosis que necesitemos. Pero lo que has dicho de los corticoides es cierto y estoy totalmente contigo, porque yo, que a veces en urgencias, cuando viene un paciente que con un brote agudo de gonartrosis, que tiene un derrame, se le saca el derrame cuando está indicado, y le pone una infiltración de triancinolona, que es un corticoide de elevación lenta, y después le da los consejos de que tenga que hacer reposo para que no precipite, y es espectacular. Y no pasa nada absolutamente. Evidentemente hay que decirle al paciente, mire usted, si usted es hipertenso, tómese ahora la tensión unos días para ver cómo se descontrola. O si es diabético, no lo puedes poner. Pero normalmente, pero que efectivamente no esa resuelves el problema acuciante que tienes enfermo y la gente le tiene como mucho, porque no se le informa bien a la gente. Pero puede ser corticoide. Correcto. Perdón, ¿puede ser el ortoquine un buen tratamiento para las personas estas que tienen artrosis severa, que no pueden moverse ya del asiento porque las rodillas, sobre todo para personas mayores? Yo, Paco, mira, yo sí tengo casos de pacientes que han previsto ponerse una prótesis de rodilla y por determinadas circunstancias lo han tenido que aplazar o suspender, por lo que sea. Se ha puesto el tratamiento de y les ha ido muy bien. Hombre, sí que te digo que a mayor grado de artrosis el efecto beneficioso es menor. Eso es así. Yo no puedo decir que el ortoquine haga que el paciente en regla general no, que hay casos que sí, pero esto hay veces que la única solución es una prótesis, porque la artrosis... Sí, pero te va a una persona con 80 años, tienes que hacerlo. Bueno, la edad... Hombre, si consigues que el dolor de 10 lo baje a 5, pues hombre, ya has conseguido algo. Pero que la edad no es un limitante, depende de la patología de base, depende si es obesa, si no es obeso, depende de muchos factores. Mi suegra se operó con 83 años y caminaba. Antes operar a una persona de 83 años era una excepción, ahora pues depende mucho de la calidad. Bueno, pues Rafa Muela, aparte de un excelente traumatólogo referente mundial, a mí es que me encanta escucharte. Y buena persona. Y buena persona, hombre, eso es lo más importante. Muchas gracias. Es un tío vitalista, positivo, sevillano, le encanta la feria, Rosillo. Tiene una familia espectacular, que vamos a poner una foto ahí que sale con tu segunda mujer, ¿no? Sí. Y un montón de niños. Y bueno, dos nietos. Ahora tengo otro tercero que no está ahí, que es el que nos tiene a todos, porque el pequeñín es el bebé y este es el tercero,
que está ahora ya con nosotros. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos nietos tienes? Tengo 3, esos 2, de mi hija mayor, de Maite, y tengo ahora otro de Patricia. Aquí vamos a una foto de 3 mujeres bellísimas y súper inteligentes. Mis 3 La de amarillo es la que está estudiando... Esa es la que está haciendo el MIR de traumatología. La otra es Patrick, que es la que tiene el niño pequeño ahora, y la otra es la madre de los 2 nietos mayores. La verdad de que son Sancho guapísimas tus y hijas, de Julieta, que hoy es su cumpleaños, por cierto. Felicidades desde aquí. Felicidades. Muchas felicidades. Felicidades desde el Colegio de Médicos de Sevilla. Le vamos a mandar ¿Cómo un se regalito. llama tu hija, la que de cumpleaños? ¿Cómo es? De Julieta, la nieta Julieta. Le vamos a dar un Julieta. regalito, que te lo dé tu padre. Y el marido se llama Romeo. Romeo. Bueno, pues, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos estupendo. Vamos estupendamente, ¿no? Tenemos 5 preguntas más por lo menos. Pues venga. Está muy interesante. Dispara. Dispara. Bueno, Escúchame, Rafael, cuéntanos algo del Real Betis Balompié, que también tenemos muchos aficionados. ¿Cómo se nota que eres bético? Hombre, por Dios. yo aquí me ya callo. que tengo a un consejero, Mira, tendré que lo que preguntar yo no sé por qué habéis llevado por a la Isco. salud del Real Betis Balompié ahora mismo. Pues hombre, la salud del Betis ahora mismo en concreto está muy bien. Sí. Está muy bien, porque ya Isco está en la recta recta de recuperación. Yo espero que ya para después del parón esté entrando en las convocatorias. Y bueno, tendrá que ir poco a poco, tiene que hacer está haciendo una pretemporada, pero la verdad que ya parece que ve un poco la luz al final del túnel. Y después, bueno, tenemos a Pau, al portero, que parece que es una lesión menor y que yo espero también que en breve pueda reincorporarse. Gracias a Dios, tocaré madera, la enfermería la tenemos ahora. El Betis este año tiene un buen equipo, ¿eh? Bueno, cuando tú haces las cosas bien desde arriba, como antes lo estaba haciendo, porque Sevilla siempre lo ha hecho muy bien, por eso tiene 7 títulos, 7, 8, no sé, ya ni lo que tiene. Y el Betis lo está haciendo muy bien ahora. Sí, la verdad es que, hombre, ahora Y estamos eso se en nota un luego momento, en el campo, está claro. Esto es como las empresas, ni más ni menos. Ni más ni menos, ni Luego más ni da menos. la suerte de que te entre la pelotita o que no te entre. Pero, efectivamente, pero si eso lo de arriba lo es haces fundamental. El día que la pelota no entra, pues parece que todo se ve negro, y el día que entra, pues todo son buenas noticias, ¿no? Pero bueno, hombre, el Betis yo creo que va muy bien, que gracias a Dios tenemos una directiva, quiero decirlo, presidente, vicepresidente, el CEO, el director general, en fin, que funcionan de maravilla, son gente que saben de negocios, que saben organizar, que saben estructurar y que, bueno, que se están haciendo las cosas con mucho sentido, ni tirar los pies por alto, ni... Que eso es lo más- Como eso si es fuera muy- una empresa es que moderna. eso es muy importante. Si tú tienes gente competente, honesta, que gestiona bien, pues las cosas van bien. Es lo Bueno, que el fútbol de hoy es así. día está, yo no sé, algún día cambiará, pero es verdad que los presupuestos de jugadores son Desorbitados. bestiales, desorbitados. No sé esto hasta cuándo se podrá aguantar, pero sí que esto algún día habrá que darle una vuelta a esto. Lo que pasa es que a ver quién le pone el casco. Bueno, tienes que... tenemos un detallito para ti. Hombre, No, vamos a tener 2. Sí, para Julieta. Para Julieta Sí, le se la vamos a dar. Muy bien. Esto Toma. es una taza del En la programa, tacita, que es igual que hombre, esta. Que estupendo. esta viene muy bien para cuando estés en el rocío, porque viene bien La para, manzanilla fresquita. y para el calor también, para el cafelito sí, también. mantiene. Y este es el logo del programa, que tiene por un lado el escudo de medicina y por otro lado el logo del Pues, programa. pues, Esto es estupendo. cortesía de un amigo mío que es el presidente de los empresarios de Gine, Carlos Ajá. Borsó, y que Muy bien. un detalle. Oye, pues y ahora, nada, y ahora muchísimas te damos gracias. uno para Julieta. Me ha dado muchísimas gracias, os lo agradezco muchísimo, me hace mucha ilusión. Y, en Ha fin, estado a gusto, ¿no? Se te ha Estoy pasado el tiempo encantado de haber rapidísimo, estado ¿verdad? aquí. Bueno, y ahora ya, este para Julieta. Para Eso cogerlo, para Paco, Julieta, para Julieta. Para Julieta. Vamos a poner, Muchas se lo felicidades. voy a dedicar, se lo voy a dedicar, se Dedícaselo. lo voy a dedicar. Bueno, y ahora tienes que elegir una Una canción, canción. Rafael. Una canción. Una canción que te haya marcado, que te Pues guste, en mira. fin, para terminar el programa. Una canción que creo que en la época de la pandemia estuvo muy bien y que en la familia hicimos, como otras muchas familias, el vídeo entre todos, de cada uno de nuestras casas, era Resistiré. Resistiré. Señor. Y la verdad es que Vamos, vamos. aquello nos sirvió a todos para venirnos un poquito arriba y Y además llevar había un aquel- entrenador del Betis que se la ponía al jugador. Bueno, antes de salir. claro. Chaparro. creo que Chaparro, era. Chaparro, La ponía, la sí, ponía señor, esa sí, canción, señor. esa Chaparro era el que lo ponía. Muy bien. Bueno, Muchísimas gracias. pues muchas gracias por venir, Rafa. Nada, ha sido un placer Ya te y- conviertes en colaborador externo del programa, Pues nada, que tú lo sepas. lo que queráis. Y ustedes, muchas gracias por estar ahí de nuevo y nos vemos el próximo día. Muchas Un abrazo gracias. a todos. Gracias. Resistiré. Resistiré. Resistiré.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio